que tratamos de investigar el proceso, nunca jamás conseguimos tener acceso a todo el material de todo lo que se está generando, porque es absolutamente extraordinario, ¿no? en su calidad y muchas veces en su calidad y en su cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en España? Yo creo que a lo mejor España sí que puede dar un ejemplo hacia afuera, pero no tanto de lo que ha sido estructuralmente, institucionalmente lo que ha ocurrido, sino más bien de la respuesta que ha dado la sociedad civil. Bueno, yo casi lo aplicaría a lo que yo he trabajado, ¿no? Me pregunto esto, entonces... Quería resaltar que vosotros, además, a la hora de hacer el libro, insistís mucho en que el discurso que estaba incluido en el libro, aparte del fotográfico, que era el que te habías encargado, fuera un poco poliédrico. Por eso es que en el libro han participado numerosas personas de distintas disciplinas. Sí, bueno, si quieres comentamos un poco eso, pero bueno. Sí, no, quería preguntarte desde ese punto de vista, realmente ahí están integradas todas las posiciones y todas las voces que tú crees que deben tener este discurso. Bueno, respecto a eso, cuando decidimos qué hacer con, en el caso con las fotos, yo creo que ahí se dio el salto a un discurso colectivo. Pensamos que la mejor forma de combatir las versiones monocolor y las versiones oficiales que nos han impuesto desde el 36 era hacerlo no mediante una versión oficial monocromática, sino con un discurso absolutamente abierto, vulnerable, ¿por qué no?, que tuviese muchos discursos, una forma de contrarrestar precisamente ese movilismo, ¿no? Yo creo que ese es un poco el espíritu del libro. Respecto a lo que decías, es una de las cuestiones que yo me planteé desde el principio, ¿no? Cómo representar aquello que, como he dicho antes, decidí hacer. Bueno, yo pienso que fotografiar es un acto que nunca es inocente, es un acto realmente político que tiene una serie de consecuencias una vez que se hace y que, bueno, todos los que nos dedicamos a ello tenemos de alguna manera que asumir esas consecuencias, sean buenas o sean malas. Entonces, una vez que yo decidí pues hacerlo, tuve que enfrentarme un poco con lo que estoy diciendo, ¿no? con ese miedo que está ahí, pues cómo representar eso, qué tipo de interacción tendría que tener con todos los agentes que están involucrados aquí. Pues con qué tipo de imágenes yo como documentalista tenía que responder a ese miedo, a ese silencio que venía desde tantos años. Bueno, decidí hacerlo, digamos, con dos tipos de imágenes completamente diferentes que, bueno, más o menos están intercaladas, pero se pueden ver en la pantalla, ¿no? Un tipo de imágenes a través de las cuales yo contaba el proceso de las exhumaciones paso a paso, un tipo de imagen dentro de la tradición documental, sencillas, que se dejen leer, que no ofrezcan excesivas resistencias a la lectura y que nos vayan acompañando pues, por las distintas fases de un proceso de exhumación, qué pasa, cuando se localiza la fosa, qué se extrae, quién acude allí, qué sucede, qué sentimientos existen por allá, cómo se exhuman los restos, cómo se trasladan a los laboratorios, etc., cómo se realizan los homenajes y las inhumaciones posteriores. Pero luego hubo algo más importante para mí, que fue cómo representar, digamos, el horror. Porque claro, esto es un horror, esto es una obscenidad absoluta, esto es absolutamente innombrable, pero a pesar de ser innombrable tenemos que ser capaces de hablar de ello, ¿no? Entonces, cómo representar visualmente el horror. Y ahí, bueno, opté por mostrar lo que hay. Cuando sale una fosa común, ¿qué hay? Pues hay huesos, los huesos normalmente molestan, pero bueno, la decisión fue mostrar esos huesos y vamos a hacer transitar al espectador de estas fotografías, de estas imágenes, por el horror de contemplar eso que, aunque parezca lo contrario, no ha visto jamás, porque jamás lo hemos visto, y menos en los casos particulares. Mostrar los huesos a veces a una distancia absolutamente muy corta, una distancia que casi raya en la obscenidad visual, ¿no? Pero bueno, creo que es coherente, digamos, con la obscenidad de los crímenes que se cometieron. Creo incluso que sería pertinente que todos tuviésemos casi la obligación de pasar por la contemplación de todas y cada una de las calaveras y de las huellas de los disparos de los más de 150.000 personas que fueron asesinadas, bueno, pues para combatir de alguna forma ese miedo que dices que yo creo que aún sigue patente en la sociedad. Bueno, yo creo que el miedo tiene que ver por un lado, con la dureza de la represión, ¿no? Y la duración. Es curioso cómo funciona el lenguaje, yo estoy aquí buscando
el título de un libro que había escrito mal y sabía que lo había escrito mal, que yo había puesto como que se titulaba Las verdades escondidas, pero ese es el título de un disco. Y él ha dicho la palabra innombrables, son vasos comunicantes, el libro en el que yo estaba pensando se llama Las verdades innombrables, que es de una politóloga norteamericana, Priscilla Heimer, y ella estudia cómo la dureza de la represión y la duración de un régimen como una dictadura tiene casi una fórmula que lo hace inversamente proporcional a la posibilidad que tiene ese país de repararse. Y en el caso de la sociedad española estamos hablando de delitos tan graves, de tanto miedo, que en esa especie de fórmula la incapacidad que tiene la sociedad para sobreponerse y construir un proceso que lleve a la justicia, a la verdad y a la reparación, pues tiene muchas más cosas en contra, ¿no? Y si a eso le añadimos, y todavía este país o nuestra sociedad está llena de consecuencias directas de esa dictadura, si a eso le añadimos que la política mataba, o sea, acercarse a la política mataba, y por eso tenemos esos índices de baja participación política, y quizá por eso tenemos esa baja calidad en la política, pues todo eso yo creo que añade el hecho de que el miedo ha sido una herramienta, fue una herramienta durante la dictadura para sofocar cualquier atisbo de resistencia o de oposición, pero ha sido también una gran herramienta en la democracia, ¿no? Y esta sociedad está llenita de miedo. Yo en el año 2010, en abril, estuve en un pueblo que está a 60 kilómetros de Madrid, en un acto donde prácticamente no había nadie del pueblo, ¿no? Y la mujer que lo presentó acabó dando las gracias a los presentes por su valentía, ¿no? Y no estamos hablando de hace 200 años, estamos hablando de hace un año y medio, de un pueblo que se llama Valdilecha, que está aquí en la Comunidad de Madrid, y para mí fue una cosa impresionante. Entonces ese miedo todavía vive, y ahí voy a enganchar con el título de ese documental, que se llama Morir de sueños, con los sueños pendientes de ser soñados, de los que hablaba Juan Carlos, donde esos vasos comunicantes vuelven a unir la palabra sueños y la palabra pendientes. Y ese morir de sueños tiene que ver con una frase que a mí me repetía mi padre, que era digamos, la enseñanza que él sacaba del asesinato del suyo, que era el que vive de sueños muere de realidades, ¿no? Y este es un país que por la fuerza tuvo que dejar de soñar y todavía tiene problemas para hacerlo, ¿no? Y ahí engancho también la palabra desvelados, ¿no? Tenemos problemas para soñar, tenemos problemas para dormirnos porque todavía no hemos resuelto muchas de esas pesadillas que se construyeron con ese horror. Muy brevemente. Queridos amigos,